Antes de hacer las maletas para irte de Erasmus, primero deberías saber por qué irte a Suecia, dirás, y por qué Linköping, sobre todo. A ver, primero Suecia porque, a ver, es un país que, os lo tengo que decir, desde el norte hasta el sur, que he visitado bastantes ciudades, todos el inglés, madre mía, súper bien. Es que nada que ver con España, pero para que luego digan, si es que tiene razón la gente, en el norte hablan súper bien. Y no solo gente joven, que la gente joven es como si fuera su primer idioma. La gente mayor también. Otra cosa por las que ir a Suecia es porque la gente es súper amable, es que me estaba viniendo el otro pensamiento a la vez. La gente mayor, o sea, te ve medio perdida y, ay, no supongo, no en todos los sitios, a lo mejor no en Estocolmo, al ser la capital que está más abarrotado y hay muchos turistas, muchos. Pero la gente es súper agradable y no tendrás problema. Otra cosa por la que ir a Suecia, las universidades son súper atentas, te contestan enseguida los correos. A ver, no es que te lo pongan ahí en bandeja, pero vamos, mejor que la mía en la Universidad de Valencia, la verdad. Luego, más cosas. Pues es una cultura totalmente diferente a España, porque yo qué sé, ya que te vas de Erasmus, pues ¿por qué no ver algo diferente? A ver, yo sé, yo respeto mucho a la gente que se va a Italia o Portugal o sitio o Francia. Francia a lo mejor cambia más. Pero ¿para qué? Quiero decir, ya que te vas de Erasmus, ¿por qué no aprender o ver cosas nuevas? Y además Suecia no está tan lejos. Al principio me parecía que estaba tan lejos, pero luego desde Alicante son unas 3 horas y pico. Y a ver si se hace largo, sobre todo si vas en Ryanair, que es chico, es pequeñito para las piernas y tal, pero oye, y hoy en día es más barato viajar, como estaba diciendo, con Ryanair. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué deberéis ir a Suecia? Pues eso, lo que está diciendo, nueva experiencia. O sea, hay viajes al norte que verás Lapland, que en español es Laponia, verás las auroras boreales, la nieve. Bueno, no sé si se aprecia, aún no. Acabo de salir de casa, que está nevando. Mira mis piececicos. Pues que eran totalmente un cambio. No solo por lo que estaba diciendo que era muy verde, pero también la gente. Y sí que es verdad que los suecos son un poco, que no todos, pero son un poco que les gusta su distancia y les cuesta entablar una conversación más allá de las clases, o no sé cómo decirlo. Luego en próximos vídeos a ver si puedo profundizar más en eso. Y a ver, ¿por qué Linköping? Pues en este caso Linköping, ¿vale? Es una ciudad de unos 150.000 habitantes y yo me la esperaba más grande, no es tan grande, es pequeñita. Y tú vivirás en Ried, que no está en el centro de la ciudad, está, digamos, a las afueras. Puedes coger un autobús que llegas al centro, creo que unos 15 minutos en autobús. Sí, 15 o... Sí, yo diría 15. Depende de dónde vayas, pero sí, digamos que 15. Y luego la universidad andando sería unos 20. Y en bici, pues depende cómo pedales de rápido. A lo que decía de las bicis, y eso es importante, Suecia está lleno de bicis, sobre todo Linköping, yo creo que se lleva la palma, la ciudad de bicis. Si nunca has ido en bici o no te ha gustado mucho, este es tu año para aprender o para cogerle el gustillo. Yo antes tampoco era mucho de bici y tampoco es que me siga apasionando, pero este año ha sido porque tienes tu caminito, no pasan muchos coches, vas a tu rollo, ves gente y llegas a clase enseguida. La verdad que yo lo aconsejo. Y sé que en agosto, la gente que llega en agosto o septiembre, les van a pedir bastante dinero comparado con después. Quiero decir, de que la gente se aprovecha. De mí se aprovecharon, de todos se aprovechan. No es aprovechar, pero es oferta y demanda, hijos míos. ¿Y qué más? Y claro, luego, según si os quedáis un semestre o todo el año, tendréis que vender las bicis. Si te vas en enero, pues tendrás más fácil dejárselo a un amigo y que luego te lo venda a los del segundo semestre. O a lo mejor ya ha llegado a alguien del segundo semestre, lo puedes vender a un buen precio, eh, ¿sabes? Y
no perder el dinero, básicamente. Y si te vas en junio, pues te pasará como a mí, que acabarás perdiendo el dinero porque todo el mundo se va. No hay nadie que compre. O sea, que solo habrá oferta de bicis, no demanda de bicis. Hablando de esto de un año, un semestre, en mi caso yo me fui un año, me fui desde agosto hasta junio y ha sido un año muy intenso. Yo recomiendo que deberíais ir un año, sea donde sea en Suecia, porque a ver, porque es que cambia no solo el tiempo, no sé, tú que también cambias en un año, quiero decir, el primer semestre para mí fue diferente o totalmente diferente al segundo semestre. ¿Por qué fue diferente? No sé, el primer semestre llegué en agosto, llegas en Panadilla y a un panadillo y no sé, claro, venimos del verano de España, llegas allí y para mí era frío, aunque fuera agosto, íbamos al lago y es que no me metía, quiero decir, hacía frío para mí. Y eso que yo soy calurosa, las demás ya se ponían edredón para dormir. Eh, luego, pues, claro, entre una cosa y otra se te pasa básicamente el primer semestre. Está muy bien, por eso se pasa tan rápido, porque está muy bien. Ya comentaré más en detalle qué hice el primer semestre y cómo fue el tiempo en el primer semestre. Y el segundo semestre, pues claro, en enero hace un frío terrible, pero bueno, por lo menos ves el frío, pero no te comes todo el invierno, ¿no? Y luego lo bueno es que pillas junio, que es qué bonito, todo verde y buen tiempo, vas al lago y te metes, porque claro, ya has pasado el invierno de Suecia, ya eso te 14 grados, se tiras de cabeza al lago, eso es pleno verano. Bueno, a lo mejor no tanto, pero bueno, te metes y dices, ¡uy, qué fría! Y cosas que no harías en España. A ver, ya he contado eso, vale. Cuando ya tengáis claro que queréis ir a Suecia y específicamente a Linköping, que por cierto se pronuncia Linköping, sí, antes de irme yo también decía Linkoping y mi coordinadora me decía Linkoping, o sea que no, Linköping, chicos. Antes de todo, Suecia, yo creo que éramos los primeros que teníamos que tener el Learning Agreement y entregar application forms y decidir todo. Porque me acuerdo que los demás de mi clase o los demás de mi facultad, nadie había empezado, aún se estaban pensando las cosas, estaban en la parra y mi compañero y yo ya teníamos que entregar todo, nos tenían que firmar la coordinadora todo antes de Semana Santa, antes de Pascua. Vale, en la application form tenéis que decir que si necesitáis accommodation, alojamiento y las asignaturas que queréis cursar allí. ¿Y qué más dirías? Ah, sí, lo de sueco. Primero lo de las asignaturas, obviamente, si queréis decir las asignaturas que queréis, tenéis que tener antes el Learning Agreement, porque ¿qué pasa decir las asignaturas que quieres hacer allí si no sabes si tu coordinador te las va a convalidar? Por tanto, primero haces el Learning Agreement, te convalidas en plan esta asignatura por esta asignatura, pin, 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 y el total de créditos tiene que dar igual. A mí me lo explicaron mal o regular, y yo pensaba que cada asignatura tenía que hacer pin exactamente los mismos créditos. Pero eso no es del todo cierto. Igualmente, háblalo con tu coordinadora o coordinador y arréglalo. O sea, es decir, que te lo expliquen ellos cómo lo quieren. En mi caso, mi coordinadora quería cada asignatura por cada asignatura. En Suecia, por lo menos en la Facultad de Artes y Ciencias, que se estudia muchas cosas, y en concreto yo estudié economía, allí eran de 7,5 y yo tenía que convalidar por 6. Entonces cogí 1,5 créditos de optatividad genérica y casi me lo convalidaron. El total sí que te tiene que dar igual. Te tiene que dar los mismos créditos en un lado que en otro, en universidad de origen y universidad de destino. A empezar un intensivo de A1 en agosto, que solo tienes eso y tienes como 3 o 4 horas al día y al final de agosto te examinas y te sacas el A1. Lo bueno de eso, conoces gente. Pam. Pues como solo tienes eso, pues te centras en el sueco. Tercero, como es verano sueco, pues hace buen tiempo, tienes más ganas de salir, tienes más tiempo de ver la ciudad, los lagos, etcétera.
Cuarto, así no vas estresado más luego con las asignaturas. Bueno, estresado, ya sabéis. Estresado allí. em, con las asignaturas y demás. Y además, luego podéis cogeros el A2 seguido y todo. Y el B1, B2 y estas cosas. En mi caso, solo hice el A1 en agosto, aunque intenté sacarme el A2 luego. Pero ya habían subido el nivel y... A ver, no es difícil el sueco, quiero decir, dentro de lo que cabe es una mezcla entre inglés, alemán, noruego, yo qué sé, pero que se puede entender, o sea, es bastante comprensible. No, a lo mejor el hablar, pero el hablar cuesta, pero no sé, no es un idioma complicado. O sea que si queréis ir a por ello, adelante, os animo 100%. Aunque que sepáis que con 9 millones de habitantes a lo mejor no es muy útil, pero de verdad. Yo te iba con la idea de aprenderlo, solo que luego entre una cosa y otra. Bueno, sigamos, que se nos pasa el tiempo. A las clases allí. A ver, las clases allí, hablando con en general muchos amigos de muchas carreras, son más activas, son menos teóricas, te tienes que apañar más tú que en España. Imagínate si en España ya nos apañamos bastante nosotros, pues allí es como nos da más libertad y te tienes que estudiar tú todo por tu parte. Ellos dan, sí, como unas lectures, pero luego básicamente te lo estudias tú y ya está. Eso sí, hay muchas prácticas, hay muchos trabajos en equipo, o sea, en grupo. Y yo en mi caso, al estudiar en la Facultad de Ciencias y Artes, tenía examen cada mes. A lo mejor, sí, como suena, examen cada mes. Y había muchas presentaciones. Empezaba una asignatura, creo que he cursado 7 empezaba del 1 al 4 empezaba la asignatura, empezaba la primera lectura, nos explicaban un poco de qué iba, ya empezaban tema, pim pam, luego prácticas, exposiciones la primera semana, la segunda también, la tercera también, cada vez más difíciles. Y a la cuarta, pam, examen. A veces también tenía que leer un libro bien gordito en inglés cada mes para el examen, que era el de la teoría. Como he dicho, en los lectures te explican un poco, pero no es que... O sea, te tienes que leer el libro por tu parte. Luego, si tenéis dudas sobre algo, lo puedo hacer un vídeo más extenso hablando sobre esas cosas o contestaros por comentarios. Luego, el tema de vivienda. Eh, bueno, no sé si os habrán informado vuestras universidades, la mía no me informó. Hay una página que se llama Student Bostader, la pondré abajo. Y esta sirve por cada día que estás registrado te dan un punto. Entonces, ¿cómo consigues una habitación a través de Student Bostader? Pujas con los puntos que tienes. ¿Qué pasa? Que los suecos llevarán años desde que saben que van a ir a esta universidad registrados. Por lo tanto, yo qué sé, que tendrán más de 365 puntos seguro, como mínimo. Entonces tú llegas y ¿qué llevas? ¿Hace cuánto te registraste? Yo qué sé, 80 días, pues 80 puntos. Vamos, no consigues nada. Sí que es verdad de que con el año que yo fui había unos días que como que eras sin puntos y era como el primero que pujaba, pero todo eso te lo tienes que meter en la página y según el año lo van modificando. ¿Y cómo se llaman los sitios? Se llaman corridors. Es como un piso compartido de normal de España, pero en vez de 4 o 3, pues sois 7. ¿Qué pasa? Que no son 7 españoles, quiero decir, de que no os preocupéis, que es más tranquilo. Los suecos son muy tranquilos y las paredes están bien. Y dentro de vuestra habitación tendréis un baño individual que está muy bien equipado y las habitaciones serán de unos 20 metros cuadrados. Esta no, esta es mi habitación de España, pero estaba pensando más o menos cuántos metros podía ser la de Suecia. Y pondré alguna foto, así la veis. Primero yo tuve, hablando un poco de... Primero yo el primer semestre tuve compartida y el segundo semestre tuve individual. La compartida me la ofreció la Universidad de Linköping porque no les quedaban individuales. Por tanto, solo puedes rechazar o aceptar. Y si la aceptas, tienes que elegir, ¿quieres alguien de tu nacionalidad o de otra? Yo elegí de otra y me tocó una chica francesa.
Y sí, sí, siempre nos ponen con el mismo sexo, es decir, chicas con chica y chico con chico. Luego hay otra opción que es vivir en pisos, pero en pisos en el centro y no sé, toda la fiesta y todo esto, fiesta y toda la gente que puedas conocer y tal, y las actividades de ISA y ESEN, que ya os hablaré de qué es esto, se hacen en RIT, que es donde vais a vivir. Es decir, a ver si cogeros un piso para un mes, 2 meses como mucho, donde podáis, si no encontráis alojamiento, pero intentar sobre todo vivir en RIT, donde sea, pero en RIT. Porque yo creo que os perderéis bastantes cosas, sí, podéis ir y volver, pero al final no es lo mismo tener la facilidad o la comodidad de vivir ahí. Y creo que básicamente esto es un resumen de todo. Espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda más o algo que me haya dejado, porque creo que lo he contado un poco así raro, hacérmelo saber y explicaré en detalle lo que pueda surgir. Y no, haré 2 vídeos más seguramente, uno hablando sobre el primer semestre y otro hablando sobre el segundo semestre, qué deberíais hacer, qué viajes os aconsejo